En este video vamos a ver dos ejemplos acerca de cómo utilizar encriptación en ASP.NET Core. Básicamente la idea de encriptar es que podemos tomar un texto plano como Felipe, una tarjeta de crédito, una llave o lo que sea y podemos encriptarla de manera que esté cifrada y así nadie pueda ver el valor real de Felipe, la tarjeta de crédito o lo que sea, sino que quede de una manera indescifrable a menos que la persona tenga la llave. Así yo puedo tomar un texto como una tarjeta de crédito, la encripto, la puedo guardar en mi base de datos y puedo luego utilizarla desencriptándola para poder pasarla, por ejemplo, en una pasarela de pago o algo por el estilo. Como te decía, vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo primero sencillo, simplemente vamos a tomar un texto y lo vamos a encriptar y desencriptar, y luego vamos a ver un ejemplo realista en el cual vamos a generar un token, el cual nos va a servir para poder confirmar la cuenta de un usuario sin tener que conectarnos a una base de datos. Esto es una manera escalable de hacer las cosas. Sin embargo, antes que eso, si tú quieres aprender más acerca de cómo construir web APIs utilizando ASP.NET Core, compra mi curso de Udemy hoy mismo. En este curso aprendemos desde cero a construir un web API RESTful, utilizando buenas prácticas, donde nos conectamos con una base de datos, hacemos un sistema de usuarios, desplegamos a Azure y mucho más. Link con descuento a este curso en la descripción de este video. Muy bien, vamos al tutorial. Vamos a ver que lo primero que vamos a hacer es que vamos a decidir utilizar el Data Protection API de ASP.NET Core, el cual nos va a permitir utilizar la encriptación de una manera muy sencilla. Vamos a ver. Vamos a ir primero, y por cierto, este es un proyecto de web API recién creado, no tiene ningún cambio. Vamos a venir a la clase Program para poder decir acá Builder Services Add Data Protection, que significa agregar protección de datos, y con esto ya tenemos acceso a los APIs para poder utilizar la encripción. Vamos a ver eso. Vamos a ver acá. Vamos a ver a Controllers. Yo quiero crear un controlador nuevo simplemente para hacer nuestros ejemplos. Yo voy a llamar encriptaciones controller y vamos a decir acá controller base. Esto es un controlador como cualquier otro. Vamos a ver que ya tenemos MVC aquí. Vamos a decir API controller y luego route API/encriptaciones. Muy bien, entonces para yo poder encriptar en un controlador, lo primero que yo tengo que hacer es que yo tengo que inyectar un servicio que me va a permitir utilizar una clase para poder encriptar y desencriptar. Básicamente es como un proveedor de servicios de encriptación. Vamos a ver eso. iData Protection Provider, esta interfaz que tenemos acá. Data Protection Provider, que significa proveedor de datos de protección. Y vamos a decir protector ejemplo. Primero vamos a hacer, como te decía, un primer ejemplo bien sencillo de encriptar y desencriptar. Yo voy a decir entonces Data Protection Provider create protector, crear protector. Básicamente esto funciona de la siguiente manera. Yo puedo tener varios protectores, de manera que lo que yo genere con un protector no se pueda descifrar con otro protector. Esto nos permite tener un aislamiento criptográfico que nos permite tener un mayor nivel de seguridad. En un futuro video veremos cómo es un error de seguridad, es una vulnerabilidad de seguridad tener siempre el mismo protector. Pero como te decía, en este ejemplo vamos a empezar sencillo. Aquí colocamos un string que básicamente se va a combinar con la llave para poder encriptar la información. Yo le puedo poner, por ejemplo, así mismo, ejemplo. Y luego esto yo quiero colocarlo como un campo de la clase, control punto, generar como un campo de solo lectura, y aquí lo tenemos, iData Protector. Y con este iData Protector es que yo voy a poder encriptar y desencriptar. Muy bien, entonces yo voy a decir aquí un get, y yo voy a decir acá encriptar, y yo voy a colocar aquí el texto plano. El texto plano es el texto sin descifrar, como Felipe o la tarjeta de crédito. Muy bien, entonces, public action result, encriptar, string, texto plano. Muy bien, entonces ahora yo quiero encriptar este texto plano. Para eso yo voy a decir var texto cifrado. Así se le llama al texto encriptado. Se le puede llamar texto cifrado. Vamos a decir protector, ejemplo, punto. Protect para proteger o encriptar y onProtect para desencriptar. Pero como te decía, vamos primero a encriptar. Vamos a decir texto plano. Entonces yo estoy encriptando el texto plano y obtengo un texto cifrado. Ahora yo quiero ir del texto cifrado al texto descifrado o al texto plano. Por tanto yo voy a decir texto descifrado, igual a, uso el mismo protector, digo onProtect, que significa desproteger, y vamos a pasar el texto cifrado. Muy bien, y ahora yo quiero retornar un OK
Y yo voy a retornar aquí los tres valores. El texto plano, déjame decir aquí new para inicializar un objeto anónimo. Vamos a decir texto plano, coma, texto cifrado y texto descifrado. Vamos a ver esto. Control F5, vamos a ver nuestro primer ejemplo bien sencillo. Aquí yo tengo la consola. Yo puedo abrir esto por acá. Control clic y aquí se abre en Chrome. Déjame decir aquí API, encriptaciones, encriptar, Felipe, por ejemplo. Y aquí vemos que tenemos esto, texto plano, texto cifrado y el texto descifrado. Es decir, pasando primero de aquí a acá, a esta cosa tan larga, y luego de acá a acá de nuevo. Y fíjate algo muy interesante, y es que si yo repito Felipe, fíjate que termina en 6BQ, ¿cierto? Si yo repito Felipe, vamos a ver que tenemos ahora PBQ. O sea, fíjate cómo va cambiando. Es el mismo string, sin embargo, el texto cifrado es totalmente distinto. Esto es por los algoritmos criptográficos internos que utiliza ASP.NET Core, que el mismo string te produce un texto cifrado distinto. Esto provee una capa extra de funcionalidad porque no permite que haya lo que se conoce como un ataque Rainbow Table, que básicamente es como que consiste en tener ya muchos valores preencriptados para así simplemente hacer una comparación sencilla. Sin embargo, con este tipo de mecanismos, ese tipo de ataques queda inservible porque tenemos valores distintos aún para el mismo texto plano. Muy bien, algo que yo quiero hacer antes de continuar es que a mí me gusta, por un tema de diseño, por cómo se ve, yo prefiero utilizar Postman, así que vamos a utilizar Postman, pero de nuevo, como viste, podemos utilizar Google Chrome sin problema, pero a mí me gusta más cómo se ve esto. Y más que va a ser útil en el siguiente ejemplo para trabajar un poquito más rápido. Muy bien, en el siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un pequeño y sencillo mecanismo de validación de token. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, cuando un usuario quiere resetar su password o quiere confirmar su cuenta, tú le mandas un correo con un link. Usualmente, si te fijas, ese correo tiene un token añadido y tú quieres validar que ese token sea correcto, sea un token de tu sistema, tú quieres validarlo. Sin embargo, aunque tú podrías, por ejemplo, guardarlo en la base de datos y luego cuando venga el usuario con el token, tú ir a la base de datos y hacer la comparación, esto es ineficiente y no es escalable porque esto significa siempre tener que estarse conectando a la base de datos. Y sería mejor implementar este mecanismo sin tener que conectarte a la base de datos. Y para eso podemos utilizar la encriptación. ¿Por qué? Porque podemos utilizar algo que se llama encriptación limitada por tiempo, para que así tú emitas un token, por ejemplo, de 12 horas, y así la persona tiene solamente 12 horas para hacer clic en ese link y poder validar su token. Si pasan las 12 horas, pues veremos que el token no es válido. Y si no han pasado las 12 horas, pues utilizando el método onProtect que vimos, vamos a poder visualizar que este token es válido y por tanto no tenemos que conectarnos a una base de datos para implementar esta funcionalidad. Vamos a ver esto. Como te decía, como vamos a hacer una funcionalidad distinta, un token con un propósito distinto, vamos a utilizar un protector distinto para evitar lo que se conoce como un ataque por sustitución de token. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo venir acá y decir protector token igual a data protection provider, create protector, y vamos a decir token sencillamente. Fíjate que estoy utilizando un string de propósito distinto que, como te decía anteriormente, este string lo que hace es que se combina con la llave que tú tienes para formar una llave secundaria y así cualquier cosa que tú encriptes con este protector no va a poder ser desencriptado con otro protector. Esto te da lo que se conoce como aislamiento criptográfico. Muy bien, vamos a decir to time limited data protector, que quiere decir construir un protector de datos de tiempo limitado para poder implementar eso de que el texto cifrado solamente va a poder ser desencriptado, por ejemplo, en las próximas 12 horas o algo por el estilo. Entonces, vamos a ver acá, control punto, generar campo de solo lectura y fíjate que tenemos un iTime Limited Data Protector. Ahora, vamos a generar dos endpoints, vamos a generar dos acciones. La primera va a ser un get que va a decir generar token. Yo simplemente voy a generar un token aquí, public action result, generar token. No hay que recibir nada, yo simplemente voy a generar un token que puede ser un git sencillamente. Git new git toString. Muy bien, y ahora vamos a generar el token que va a ser con este protector token. Entonces,
protectorToken.protect y le voy a pasar, no solamente le voy a pasar el GIT, que es un texto aleatorio, sino que también le quiero pasar realmente esto, un lifetime, que es un tiempo de vida. Y yo puedo decir, por ejemplo, time span. Por ejemplo, yo puedo decir, como te decía hace un momento, from hours, 12 horas, para decir que esta persona solamente tiene 12 horas para validar el token. Claro, como estamos haciendo un ejemplo, un tutorial, yo no voy a esperar 12 horas para poder hacer este tutorial. Por tanto, yo lo que voy a hacer es que voy a decir from seconds y voy a decir simplemente 10 segundos, que es un poquito más razonable en el contexto de un tutorial. Luego, yo quiero retornar una URL a través de la cual el usuario podrá entrar con el token automáticamente para ser validado o no. Entonces ahora yo quiero generar una URL que va a contener el token para así el usuario poder validarlo. Entonces yo lo que voy a hacer primero es que voy a crear ese endpoint nuevo para validar el token. Le podemos poner un nombre, validar token. Muy bien, public action result, validar token. Y aquí, claro está, yo voy a recibir el token. Lo puedo recibir, por ejemplo, por acá. Lo puedo recibir aquí, token. Muy bien, entonces ahora venimos para acá. Y vamos primero a terminar aquí. Yo voy a decir var URL, action. Y la acción, ¿cuál es? Validar token. Entonces, validar token. Necesito el controlador, que es el controlador encriptaciones. Vamos a escribirlo bien. Encriptaciones, coma, los valores, que son el token sencillamente. Y finalmente el protocolo, que es HTTPS. Muy bien. Y luego retornamos la URL. Creo que tengo que decir OK. OK, URL. Muy bien. Ahora vamos a implementar el método de validar token. ¿Qué pasa? Si yo intento desencriptar un token que no es válido, por ejemplo porque ya expiró, entonces yo voy a obtener una excepción criptográfica. Por tanto, yo lo que voy a hacer es que voy a decir try y voy a decir aquí protectorToken.onProtect. Vamos a desencriptar o desproteger. Vamos a pasar el token y si no pasa nada, si yo llego a esta línea de código, quiere decir que el token es válido. En este caso yo simplemente voy a retornar un OK que va a decir token validado. De lo contrario, si yo vengo acá y tengo un catch y vamos a decir cryptographic exception, entonces si tengo una excepción criptográfica quiere decir que el token no era válido, por ejemplo, porque ya expiró. Entonces yo voy a decir aquí return bad request, un 400 bad request. El token no es válido. Muy bien. Y ya con eso hemos implementado esta funcionalidad de validar un token sin tener que tocar una base de datos y por tanto es más eficiente. Pero vamos a probar esto. Vamos a presionar control F5 una vez más y vamos a venir hacia Postman. Te decía que me gusta más este ejemplo con Postman, es un poquito más cómodo. Yo voy a decir entonces, acá generar token, control Enter. Aquí tengo la URL, le doy clic y se abre aquí, enviar. Y tenemos un 200 OK. Ahora, yo voy a esperar, yo voy a hablar un poquito lento para que pasen los 10 segundos. Y vamos a ver que ya el token no es válido. O sea, fíjate cómo el token era válido solamente por 10 segundos. Sin embargo, al pasar el tiempo, el token expiró y hemos obtenido como resultado que el token no es válido. Así que como podemos ver, podemos utilizar la encriptación de una manera muy sencilla utilizando el Data Protection API de ASP.NET Core. Muchas gracias.